Hay tres columnas muy fuertes, que son el evangelismo, la oración o la intercesión y la finanza. Cuando en una iglesia falta una de esas tres cosas, hay problema. La iglesia no avanza. No avanza. Entonces, las finanzas son muy importantes. La semana pasada comencé a hablarle a ustedes acerca de eso y quizás haciendo un resumen bien breve, no sé quiénes de ustedes recordarán cuáles son los tres principios que hay con relación a la finanza, los tres principios bíblicos. Te lo voy a recordar. Uno es que Dios es el dueño de todo. Segundo es que nosotros somos administradores, que no tenemos nada. Y tercero, cuando usted parte de este mundo, nada se lleva. Entonces, por eso, como usted nada se va a llevar, sea un buen administrador aquí en la tierra, deje un buen legado. Deje un buen legado sobre lo que lo rodea. Entonces, hoy te voy a seguir hablando acerca de la finanza del reino. Como te había dicho, durante todo este mes vamos a estar hablando acerca de eso, porque es un tema muy importante. Mira, con relación al diezmo, con relación a las ofrendas, con relación a las primicias, a los pactos, que son cuatro cosas diferentes. Si usted busca en internet acerca del diezmo, usted va a encontrar siempre informaciones a favor y en contra. Por lo regular, el que está en contra de esto, búsquelo, que tiene el dinero en un lugar muy especial en su corazón. Y por lo regular, le cuesta trabajo contribuir con las finanzas para las iglesias. Entonces, para usted leer acerca de esto, usted debe tener una base bien sólida. Porque le repito, y va a encontrar gente en contra de esto y quizás sacando versículos bíblicos. Lo que pasa es que cuando usted saca un versículo bíblico, del contexto se convierte en un pretexto. O sea, eso lo usan ellos como pretexto para no contribuir con las iglesias o para contribuir como ellos quieran, no como la Biblia lo dice. Yo puedo leer todo eso que sale en internet y a mí nada de eso me va a afectar porque yo tengo mi base sólida y creo fielmente que nosotros estamos llamados a diezmar y a ofrendar, que el diezmo está establecido desde antes de la ley, durante la ley y después Jesús, en la gracia, Jesús en el Nuevo Testamento confirmó lo que es el diezmo. Bien, entonces, mira cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí. Dice la Biblia en tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan 1:2 dice acá: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en algunas cosas. En todas. Dice en todas. Entonces, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo quiero que tú veas tres cosas aquí en este versículo bíblico, o cuatro cosas. Primero, la voluntad de Dios es que sus hijos seamos como Prosperados. que seamos prosperados. Esa es la voluntad de Dios. Él dice, sí, que seamos prosperados en todo. Ahora bien, donde él dice amado, yo quiero que tú pongas tu nombre. Marisa. Yo quiero que a la cuenta de tres tú menciones tu nombre. Vamos, 1, 2, 3. Marisa, madre. Entonces Dios te dice, Ketmi, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Salud. ¿Para qué la salud? Para que tú disfrutes todo lo que Dios te va a dar. No es lo mismo tener salud que tener sanidad. Yo le he enseñado, ¿verdad? El que necesita sanidad es porque está enfermo. Ahora el que está en salud es porque no necesita sanidad. ¿Me doy a entender? Entonces mira cuál es la voluntad de Dios. Que tú y yo seamos prosperados. Que tú y yo seamos bendecidos. Esa es la voluntad de Dios. Si partimos de hecho de que Dios es dueño del oro y de la plata y que la voluntad de Dios es que seamos prosperados, entonces vamos a ver, conforme a la palabra, qué nosotros tenemos que hacer para que esa prosperidad que Dios ha establecido en su palabra nos llegue a nosotros. Pastor, pero yo estoy trabajando, yo tengo mi negocio, yo recibo dinero y yo no he diezmado todavía, ni tengo necesidad de hacerlo. Sí, es verdad. Pero yo te voy a enseñar cómo la prosperidad de Dios no es solamente dinero. Ese es el error. Que cuando escuchamos la palabra prosperidad,
inmediatamente la asociamos con dinero y creemos que es dinero. No. La prosperidad de Dios es que a ti no te falte nada de nada. La prosperidad de Dios no es solamente dinero. La prosperidad de Dios es a lo mejor salud, favor y gracia. Favor y gracia, que Dios te abra puertas. ¿Ah? Ahí lo dice. Sí, dicen todas las cosas. O sea, no solamente en finanzas, ¿verdad? Que tenga Entonces, un empleo, tenga una familia. Así es. Entonces, durante toda esta serie aprenderemos que Dios ha establecido leyes espirituales por las cuales el hombre debe regir su vida. Cuando las obedecemos, somos bendecidos y prosperados. Pero cuando las desobedecemos, tropezamos y caemos. Una de las maneras de nosotros obedecer es con nuestros diezmos y ofrendas. Dios quiere que seamos prosperados. Él es dueño de todas las cosas. Pero para tú tener acceso a la prosperidad de Dios, Tienes que chequear el corazón. hay herramientas que Dios nos ha dado, que se llama diezmos y ofrendas. Dile conmigo, diezmos y ofrendas. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué es un ladrón? Alguien que se El que toma lo que no le pertenece. El que toma lo que no le pertenece. Lo que no sudó. Lo que no Así mismo. Ahora yo le pregunto, ¿Y con qué descanso? ¿ustedes alguna vez han sido ladrones? Lo hemos- ¿Se han robado algo que no Yo le ha sí, pertenecido? los chocolates de mi hermana. Inconscientemente, claro. Inconscientemente, no. Claro. Tomarlo Es que sin todos lo preguntar. somos de una forma u otra. Sí, Sí. díganme. Inconscientemente tomas algo que no. Sí, pero inconsciente, pero aún haciendo inconscientemente, ¿tiene culpa o no tiene culpa? Igual culpa. Siempre. Igual. Es culpa, ¿verdad? Porque robo es robo. Sí, Es así. Ahora bien, ¿le hemos nosotros robado a Dios alguna vez? Claro. claro. ¿Cómo? Al no obedecer. Cuando nosotros no obedecemos No su obedecemos. palabra. Sí. Mira, y esto es tan serio, tan delicado, que dice la Biblia que los ladrones no van a heredar el reino de los cielos. Oye bien, que los ladrones no van a heredar el reino de los cielos. Vamos a leer en Malaquías capítulo 3, versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo. ¿En qué? Aquí me menciona dos cosas. Y ofrenda. Aquí me menciona diezmos y Ofrenda. ofrendas. Son dos cosas diferentes. Son dos herramientas diferentes. Cada una tiene un significado diferente. Cada una representa algo diferente. Pero ambas son herramientas que Dios nos ha dado para nosotros ser introducidos en el sistema financiero del reino de los cielos. El diezmo, bueno, el versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y fíjate qué interesante, Dios le está hablando aquí a su pueblo, porque dice la nación, Él no dice las naciones. Él aquí primeramente se dirige a su pueblo escogido, Que le conoce. que le conoce, que conocía su palabra. Él está diciendo, ustedes me han robado, ustedes saben que debían de haberlo hecho y no lo están haciendo. Ustedes tienen el conocimiento, a ustedes se les reveló, pero ustedes dejaron de hacerlo o nunca lo habían hecho. Entonces le dice, ustedes la nación toda me están robando. Cuando nosotros no nos estamos trayendo los diezmos, ay pastor, cuando yo he estado trayendo ofrendas, pero la Biblia me habla de diezmo y ofrenda. Y la ofrenda tiene un efecto diferente al diezmo, te lo voy a enseñar ahorita. Entonces, hay personas que han estado pasando por situaciones financieras bien fuertes y han estado buscando alternativas para resolver sus problemas. O cogen dinero prestado, o van al banco, o le piden a un familiar, o hacen lo que sea. Y lo que menos hacen es esto. Que es la Porque llave. si Dios es el dueño del oro y de la plata, Él tiene la solución a nuestros problemas, pues vamos nosotros a buscar las herramientas que Él ha establecido para nosotros aplicarlas y comenzar a disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diezmo y ofrenda? El diezmo es el 10%, escucha esto. Hoy te voy a hablar, más que predicar, te he estado enseñando. Y ya la semana que viene te voy a hablar con
con ejemplos prácticos basados en la palabra de Dios de lo que ciertas personas hicieron y que Dios provocó en la vida de ellos. ¿Ok? Entonces, el diezmo es el 10%, como su palabra lo dice. Es el 10% de todos nuestros ingresos brutos. O sea, no que nuestros ingresos son, hay ingresos inteligentes y hay ingresos brutos, ¿verdad? Por favor. Sino que bruto es un término económico que lo que te está diciendo es todo lo que tú recibes. ¿Okay? Si el sueldo tuyo, por ejemplo, son $500 en una semana, el diezmo que tú vas a sacar es la 10ª parte de esos 500. No es que tú vas a comenzar a pagar tus biles, a pagar todas tus cosas, te quedaron $100 y de ahí te vas a sacar el diezmo. Es una manera muy tigueraje. No es sin Tigueraje allá en Dominicana, ¿verdad? Sabiduría también. Sí, es una sabiduría mundana cuando nosotros hacemos eso. Entonces, es el 10% del bruto que tú recibes. Y la ofrenda, en cambio, es un acto de amor. Es ir más allá de nuestras responsabilidades y obligaciones. ¿Cuál es nuestra responsabilidad inicial? El diezmo. Entonces la ofrenda va más allá de ese compromiso. Porque el diezmo tú lo das por obediencia y la ofrenda es por gratitud. Señor, yo te doy una ofrenda por todo lo que tú has hecho en mi vida. Señor, yo te doy el diezmo porque tu palabra lo tiene establecido. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es el mayor problema del ser humano o del cristiano sobre todo? Que piensa, oye lo que piensa, que por el hecho de dejar de diezmar, cree que con lo que le queda va a resolver todos sus problemas. Y mentira del diablo. Pastor, ¿el diezmo me va a hacer millonario a mí? No. No. Si el diezmo hubiese hecho millonario a todo el mundo, todas las iglesias estuvieran llenas de gente diezmando por todos lados. El diezmo es una obediencia. El diezmo es como un punto de partida que Dios ha establecido en su palabra, a partir del cual nosotros tenemos que comenzar a darle a Dios. ¿Cuál es la moneda de tu país? El dólar. ¿El dólar? ¿De tu país? No, moneda. Está circulando el dólar, pero Sí. la moneda no, todavía. ¿El de tu país? El peso. El peso dominicano. Aquí, No, el dólar. Cada país tiene su sistema. Entonces, el reino de los cielos también tiene su sistema. Que es el diezmo, no una moneda específica, es el diezmo, no importa de la moneda que sea. Entonces, hay iglesias que no enseñan estas cosas por temor a. Entonces, como no enseñan estas cosas, le están robando al pueblo las bendiciones que Dios tiene para ellos. Y también porque otros han fallado y creen Yo no sé si tú me estás entendiendo. Sí, Sí, porque hay iglesias, y eso es manipulan. cierto, eso no se puede negar. Hay pastores que han malversado los fondos de las iglesias. No han sabido administrar. No han sabido administrarlo, es así. Hay pastores. Ahora, es un tema bien amplio. Es un tema bien amplio porque mucha gente ve la foto, pero no conoce la historia. Sí. Ven cómo vive un pastor en cierto momento, que vive bien, que tiene de todo, y dice, ay, se está haciendo millonario con los diezmos y las ofrendas. No, si usted no conoce la historia de ese hombre, no lo critique, no juzgue. Porque usted no sabe el sacrificio que ese hombre ha hecho. Porque en el caso, mi esposa y yo hemos sabido quedarnos sin nada para diezmar a Dios. Porque el diezmo no puede estar sujeto a lo que tú, a tu alrededor, a lo que tú tengas o no tengas. Dios no tiene, es más, te voy a decir algo que parece fuerte, pero es la realidad. A Dios no le interesa tu problema. Dios no tiene que ver. A Dios no le importa los problemas que tú tengas. A Dios lo que le importa es que tú apliques los principios que tiene su palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de principios. Dios no es un Dios de necesidades. Las necesidades tuyas no van a mover el corazón de Dios. Lo que va a mover el corazón de Dios son los principios que Dios ha establecido en su palabra, que si tú los aplicas y yo los aplico, veremos los resultados. ¿Sabes por qué?
porque Él es fiel. Porque Él es cosas con la obediencia. ¿Ok? Entonces la ofrenda es por gratitud, es lo que impulsa el crecimiento de nuestras finanzas. El diezmo nos entra en la economía del reino, mientras que las ofrendas desatan la abundancia de la economía de ese reino para nosotros. Te lo voy a repetir. El diezmo nos introduce en el reino y las ofrendas que tú das desatan las bendiciones que hay en ese reino para nosotros. Así de sencillo. Entonces la diferencia entre el diezmo y ofrenda: el diezmo es la 10ª de lo que tú recibes y la ofrenda es adicional al diezmo. Por ejemplo, si tú ganas $1,000, si esta semana te ganaste $1,000, ¿cuánto es el diezmo? 100. 100. ¿Y la ofrenda? ¿Cuánto sería? Lo que decida. Lo que decida tu corazón. Fíjate bien, el diezmo tú lo das por obediencia, porque la palabra de Dios te dice. Ahora la ofrenda, que no se menciona cantidad, porque una ofrenda puede ser mucho, poco, la cantidad que sea, la ofrenda es adicional al diezmo. Entonces, si nosotros hasta ahora, te estoy hablando en términos bien prácticos, ¿ok? Si nosotros hasta ahora hemos estado dando una ofrenda, no permita que tu mente te siga engañando, haciéndote creer que tú estás bien delante de Dios. No. Te estoy hablando con la palabra para que la palabra se te revele y tú te des cuenta que, yo no sé, es un asunto entre tú y Dios. Lo que yo doy para Dios es un asunto que está entre tú y Él. Entonces, lo que tú has aportado hasta ahora, yo no sé si hay diezmo y ofrenda, eso lo sabes tú. Ahora, a Dios no lo podemos engañar. Y Dios lo que quiere que nosotros nos introduzcamos en el sistema del reino de los cielos. ¿Cómo nosotros dejamos de robar a Dios? Dice el versículo 10, si me lo puedes poner, dice aquí: traed todos, ¿lo qué? Los diezmos Al alfolí. Para que aquí. Dice: traed todos los diezmos. ¿Por qué dice todos los diezmos? Porque muchas veces, si a ti alguien te regala, Ángel, ve, ábrele. Mírame, si alguien te regala a ti $10, pastor, yo tengo que diezmar hasta de $1. ¿Trae qué? Todos los días. Todos. Pastor, yo nada más tengo que diezmar de $1 millón. Ahí dice qué? Todos. ¿Y por qué al alfolí? Mírame aquí. Mira, no te perdes el alfolí. El alfolí, en la antigüedad, era un almacén. Escucha bien. Era un almacén donde, porque en la antigüedad no se diezmaba dinero, porque no había moneda, sobre todo en los tiempos bíblicos. Lo que había era que si tú cosechabas arroz, por ejemplo, tú traías y tu cosecha te daban 10 sacos de arroz, tú traías el diezmo, que era un saco de arroz, y lo llevabas a ese lugar que se llamaba alfolí, que era un almacén. Entonces ahí se iba almacenando todo ese alimento, y en época de hambre, entonces tú podías ir a ese lugar y ser alimentado. Qué lindo eso. En otras palabras, el alfolí es el lugar donde tú te alimentas espiritualmente hablando. Por eso, este es un alfolí. Esta iglesia es un alfolí, por eso tú tienes que diezmar en este lugar, tú tienes que ofrendar en este lugar, porque aquí es donde se te está alimentando espiritualmente hablando. Entonces dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya que alimento en mi casa. Yo le he dicho a ustedes a qué se refiere este alimento. espiritual. ¿A qué se refiere? Entre otras cosas, que aquí no falte nada. Porque todo lo que hay en una iglesia, instrumentos musicales, sonido, aire, o sea, todo lo que hay, empleados, cuando eventualmente lleguemos a ese nivel, todo se paga con todo lo que se recoge de diezmo y ofrenda. Por eso las iglesias tú tienes que verlas como una empresa, por una empresa que es de Dios, donde cada uno tiene una función. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces dice: y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Es la única parte en toda la Biblia
desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios manda al hombre a que lo pruebe, es en la finanza. Por eso dice aquí, y probadlo, o sea, pruébame, dice el Señor, comienza a traer los diezmos, comienza a traer la ofrenda mayor que el diezmo. Comienza a probar a Dios y tú verás como Dios te va a abrir la ventana de los cielos. Dice aquí, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira que aquí dice bendición, no dice que te voy a derramar dinero solamente. Es todo lo que tú necesites. Hay personas que necesitan, en el caso de las mujeres, por ejemplo, si tú necesitas un esposo, comienza a diezmar que Dios te lo puede proveer. Si tú necesitas salir embarazada, comienza a diezmar que Dios puede hacer un milagro a ti. Ponle nombre a tu ofrenda. Ponle nombre a... Yo no sé si Dios me está entendiendo. Entonces comienza a probar a Dios. Deja de estar buscando alternativas. Deja de limitarte la mente calculando 2 o 3 chelitos que tú crees que ya ganaste el corazón de Dios con eso. No. Digo, si los 2 o 3 chelitos son un sacrificio para ti, Dios lo ve ese sacrificio. La ofrenda de la viuda. ¿Recuerdan la ofrenda de la viuda? Que trajo lo único que tenía, 2 monedas. Y dice la Biblia que ella echó más que todos los ricos. Sí. Entonces comienza a probar a Dios. Necesita que tu negocio amplíe. Comience a probar a Dios. Necesita que Dios te dé ideas creativas. Comienza a probar a Dios. Deja de estar buscando alternativas ya. Deja de estarte llevando del espíritu de religiosidad que te hace sentir bien cuando tú traes la ofrenda que traes y ya tú crees que cumpliste con Dios. No. Comencemos a probar a Dios y veremos la mano de Dios obrar. Aleluya. Consecuencia de obedecer, entre otras cosas. Consecuencia de obedecer a Dios. El versículo dice, abriré las ventanas de los cielos. O sea, en los cielos está todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú y yo necesitamos está en los cielos. Y cuando se abren los cielos, hay un portal que Dios ha abierto, que quiere decir que la respuesta de Dios viene ya para tu vida. Entonces, una de las consecuencias de obedecer es que tenemos respuesta de parte del Señor. Dios abre la ventana de los cielos. Y no es que tú vas a mirar hacia arriba y va a ver allí una ventana que se abre. No, es que la respuesta de Dios viene sobre ti. Es que lo que tú necesitas, Dios lo va a hacer. Esa palabra que tú necesitas, esa sanidad que tú necesitas, esa puerta que tú necesitas que se abra aquí, Dios lo va a hacer cuando nosotros obedecemos con los diezmos y con las ofrendas. Aleluya. El diezmo aquí actúa como una llave que abre todas las ventanas de los cielos. Cuando tú estás diezmando, esa es la llave que comienza a abrir el cielo para tu vida. En el cielo hay de todo para ti y para mí. Entonces, si tú no te llevas nada de esta tierra, comencemos a acumular en el cielo mejor. Y comencemos a ser un buen administrador. Primero puro en espiritual. Así es. Otra consecuencia de nosotros obedecer, versículo 11. Dice, reprenderé también. O sea, además de abrir la ventana de los cielos, él dice que va a reprender, porque dice reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice que dice Jehová de los ejércitos. Dios busca proteger nuestro territorio, nuestros hijos, nuestros frutos. Cuando el devorador intente atacarlo, dice que Él te va a proteger. Eso crea un cerco de protección alrededor de tus hijos, alrededor de tu negocio. Dice ahí, ni vuestra vida en el campo será estéril. O sea, todo lo que tú hagas será fructífero. Cada semilla que tú siembres va a haber los frutos. Cada decisión que tú tomes va a haber los frutos positivos. Dios te va a dar ideas creativas para hacer cosas, para hacer negocios. Hay ideas que te van a venir y tú dices, wow, pero yo no sabía eso. No, porque tú abriste la ventana de los cielos. Probaste. Aleluya. Así es, probaste a Dios.
Dios busca la restauración de tu área financiera. Cuida de nuestra cosecha y el enemigo no puede meter sus manos en nuestros negocios o empleos. No puede. Señores, esto es un asunto espiritual. Son armas espirituales que tú no tienes que hacer en lo físico, porque el diezmo se ve, es algo material, ¿verdad que sí? Pero es un arma espiritual establecida en su palabra. Y el diezmo fue establecido antes de la ley que Dios le dio a Moisés. La primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia fue cuando Abraham tuvo el encuentro, de eso te voy a hablar la semana próxima, cuando Abraham tuvo el encuentro con el rey Melquisedec. Dice la Biblia que Abraham venía de derrotar 3 reyes en una guerra, en una batalla. Abraham. Y como muestra de gratitud, él le dio el diezmo a ese rey Melquisedec. Y ese rey Melquisedec es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese rey Melquisedec con el que él se encontró en el camino, la Biblia no habla de, ¿cómo se llama? De su descendencia. De su descendencia. No habla absolutamente nada. Entonces, Abraham, yo te pregunto, ¿quién le dijo a Abraham que diezmara? Eso se le reveló. Por eso, si a ti no se te revela, yo te puedo hablar toda la vida acerca del diezmo. Y si a ti no se te revela, tú nunca lo vas a hacer. Eso es por revelación. Yo le puedo hablar a ustedes de esto. Entero como me voy a pasar enseñándole. Pero si usted no se le revela, ¿qué es revelar? Es como algo que estaba escondido, que dice, pero mira cómo es. ¿Recuerda lo que hablábamos? ¿Era contigo? Ayer. Era contigo. De cómo se vence El temor. el temor. Enfrentando. Entonces, cuando tú entiendes que el temor, tú te puedes pasar el día entero orando y nunca vas a vencer el temor hasta que no lo enfrentes. Entonces tú dices, pero mira cómo es. Cuando tú dices, pero yo estaba haciendo mal, lo voy a hacer bien ahora. Entonces, eso se llama revelación. Si usted dice, pero yo creía que yo estaba bien. Yo con la ofrenda que traía, yo creía que yo estaba bien. No, pero ahora si la palabra me dice esto, yo voy a cambiar. Eso se llama revelación. Pero si tú entiendes que tú estás bien, que tú no necesitas hacerlo, la palabra se botó en ti. No, y eso es como los que dicen que el Espíritu Santo de Dios no existe, no recibe, no. Exacto. Sigue siendo cristiano, pero no recibe. Ustedes han visto esos sacapuntas que están votos, que tú descansas detrás del lápiz. Y ya te falta la punta. Así mismo es el cristiano. Hay cristianos que están votos, que por más que tú le enseñes, no van a pasar. ¿Por qué? Te voy a enseñar por la palabra que es problema ¿del qué? Del corazón. Te lo voy a enseñar ahora por la palabra. No son bendecidos en esa área. Así es, no son bendecidos en esa área. Entonces el versículo 12 dice, y todas las naciones, el 12, versículo 12, y todas las naciones, no, para atrás. Y todas las naciones os dirán que bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, tú serás una buena tierra. Como hablábamos ayer de la palabra que cae en buena tierra. De la palabra que hay en buena tierra, la parábola del sembrador. Entonces tú comienzas a dar buenos frutos como creyente. Tú comienzas a ser ejemplo para otros. Ustedes saben que hay gente que son inconversos, que 10 son más que un cristiano, que un creyente. Nosotros conocemos empresas que son de inconversos, que ellos diezman, porque el diezmo no es para cristianos. El diezmo es una ley universal, que si usted lo aplica, sea creyente o no, usted va a ver los resultados de parte de Dios para su vida. Sí, porque Dios respalda su palabra. Porque Dios respalda sus principios. Esas son leyes universales. Aleluya. Ahora bien, para obedecer en esta área, para usted obedecer en el diezmo y en la ofrenda, como te decía, si tú ganas $1,000 en una semana, si tú traiste menos de $100, tú estás trayendo una ofrenda y no estás cumpliendo los principios de Dios. ¿Tú sabes cuánto sacrificio hizo Salomón
antes de que Dios le hablara, Salomón hizo 1000 sacrificios de animales. Porque ese entonces eran animales que se sacrificaban. Hoy en día uno se sacrifica con la ofrenda y con los diezmos. ¿Por qué Dios tuvo que esperar el sacrificio número 1000 para hablarle a Salomón? Porque mientras más sacrificios tú haces para Dios, eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Te voy a enseñar la semana próxima cómo eso se va acumulando en el reino de los cielos. Y hay un momento, eso es como, a mi esposa y a mí nos regalaron un vehículo. ¿Ustedes conocen el testimonio? Nos regalaron un vehículo. Ahora, cuando alguien te regala a ti algo así, hay ofrendas y diezmos que se han ido acumulando en el reino de los cielos. Y llega un momento en que el de repente de Dios se manifiesta en tu vida. Por eso comienza a probar a Dios, comienza a creerle a Dios, comienza a que desde que tú recibes tu sueldo, comienza a calcularte de una vez tanto de diezmo, tanto de ofrenda, y después que venga lo otro. Comienza a darle el primer lugar a Dios. Que Dios habla acerca de las primicias. La primicia es lo primero. Es lo primero que tenemos que sacarle para Dios. Hay gente, para que tú veas lo que es una mente religiosa y conformista. Cuando usted va a un restaurante a comer, ¿qué porcentaje de impuestos que le suban a la cantidad? 18. Al 10. Obligado. Así mismo. Obligado. Usted no puede evadir eso. No hay forma de evadirlo. O lo pagan o fregan los platos. Así mismo. Y por encima de eso, tú tienes que sumarle el porcentaje para darle al empleado, Al mesero. Sí, que es el 10. si es que el 10, porque hay algunos que te ponen 10%, 15%, 20%, 25%, y tú escoges cuál de eso. Entonces, la iglesia te habla de un diezmo solamente, mírame, del diezmo. Y lloramos y criticamos. Es más fácil criticar al pastor, es más fácil criticar a la iglesia, pero tú no vas a un restaurante y criticas el 18% que te están cobrando. Y allí el alimento que te están dando, tú te jactaste de eso y a las 2 horas va al baño y lo botas. Pero aquí se te da palabra revelada, aquí se te da palabra del reino, aquí se te prepara para cuando Jesucristo venga a buscar su iglesia que tú no te quedes. Lo que aquí se te enseña, el alimento sólido que aquí se te da, es preparándote para toda la eternidad. Entonces, ¿por qué muchas veces criticamos, señalamos al pastor, la iglesia? Porque no queremos dar el diezmo. Pero tú vas a un restaurante y allá tú das casi un 30% entre impuestos, propinas, qué sé yo cuánto. Entonces, eso te habla de que hay un problema de mente. Hay un problema de mente ahí. Proverbio 13:23 dice: en el barbecho de los pobres hay que, pero Se pierde por falta de juicio. mírame aquí, si te perdiste esto, te perdiste toda la prédica. Lo que te voy a enseñar ahora. El barbecho es una tierra, escúchame bien, es una tierra labrada que se deja sin sembrar. Es una tierra labrada que se deja sin sembrar. Entonces, es que tú tengas una tierra, tú comienzas a ararla, preparándola, pero no siembra la semilla. ¿Tú vas a tener cosecha? Dígame. Nunca. Entonces, el barbecho aquí, nosotros te labramos el corazón con la palabra, pero hasta que tú no siembres la semilla de los diezmos y las ofrendas, no verás resultados de parte de Dios. Entonces, hay cosas que Dios tiene para tu vida que nunca la va a conseguir hasta que tú no comiences a sembrar la semilla como debe ser. Por eso dice ahí, en el barbecho de los pobres hay mucho ¿qué? Hay mucha bendición, hay mucha prosperidad, hay muchas cosas que Dios tiene para ti, hay muchas respuestas que Dios tiene para ti.
Hay muchas puertas que Dios tiene preparadas para abrirlas para ti. Hay ventanas en los cielos que están listas para abrirse para ti, pero se pierden y después decimos, ay, Dios sí es malo, Dios no tiene que ver conmigo, Dios no me oye, Dios no me atiende, mira qué problema tengo, este negocio no se me da, esta enfermedad no se me quita. Hay mucho pan que se pierde por falta de ¿qué? De juicio, o sea, por falta de entendimiento, por falta de que tú prefieres mejor pensar en otras cosas y no pensar en esa semilla que tiene que sembrar cada vez que reciba lo que reciba. ¿Por qué en una iglesia, si todos tenemos el mismo alcance para ser bendecidos por Dios, hay algunos que son más prosperados que otros? Porque a uno se le revela a otro. ¿Y ahí? A uno se le revela más que a otro la palabra. Y nosotros te hablamos con nuestro propio testimonio. Y serán salvos, pero por chepa. Pues ahí, entonces ahí ya yo estoy entendiendo por qué dicen que es más difícil que un rico. Ya entendí. Eso se llama revelación. Entre al reino de los cielos Que un camello que un camello. pasa por el ojo de una aguja. Porque el millonario da dinero y ayuda, Pero como él quiere, pero como él quiere en su propia Pero eso- obediencia, no como Dios. lo tiene establecido en su palabra. Wow. Pero no solamente son esos millonarios, en la iglesia, También. si tú no das Wow. como lo tienes que hacer, tú lo estás haciendo a tu manera. Sí. Y yo te puedo enseñar por la palabra lo que le sucede al cristiano cuando hace la cosa a su manera. A su manera. Entonces, ve qué importante es esto. Entonces dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. O sea, el barbecho, la palabra se está entrando a tu corazón. Se está entrando a tu corazón. Se está entrando a tu corazón. Pero si tú no la aplicas, quiere decir que tú tienes problemas en tu corazón. Tienes problemas, mírame, en tu corazón. Por eso este es un tema del corazón. Hasta que tu corazón no cambie esa mentalidad de pensar como tú pensabas antes de este momento, quiere decir que tu corazón tiene problemas y tú vas a dejar de recibir muchas cosas que Dios tiene para tu vida. Por eso comienza a probar a Dios a partir de hoy. Comienza a probar a Dios y tú verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Tú verás lo que Dios va a hacer en tu vida. El Salmo 127, 1 y 2 dice, mira lo que dice la palabra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan ¿quiénes? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ya no está ahí, espérate. Dice, si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. En otras palabras, por más que tú te afanes, tú puedes venir a la iglesia de manera religiosa siempre. Tú puedes salir a evangelizar siempre. Tú puedes hacer todas las buenas obras que quieras. Tú puedes llorar, criticar. Tú puedes hacer todo. Pero si tú no estás cumpliendo con los principios, Jehová no está contigo. Porque hay principios en la palabra que son los que te atan al Señor. ¿Me doy a entender? Entonces dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Él no está en ese negocio que tú quieres hacer, Él no va a estar contigo. Si tú no quieres incluir al Señor en tu empleo, Él no está contigo. Si tú no quieres incluirlo a Él en todo lo que tiene que ver con finanzas, Él no está contigo. Y en vano está todo lo que tú haces. Y mira lo que sucede ahora. Dame el versículo 2. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que como hay pan de dolores, pues que asomado dará a Dios ¿qué? El sueño. Hay gente que no pueden dormir por las necesidades que tienen, por los compromisos que tienen, por las deudas que tienen. No pueden dormir. Y si no pueden dormir, es porque no están descansando en Dios. Y si no están descansando en Dios, es porque no están cumpliendo los principios del reino. Y los que tienen mucho cuarto también, que no pueden dormir porque creen que lo van a robar. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Entonces es mejor tú comenzar a cumplir los principios del reino de los cielos
Y aunque tú tengas deudas ahora, tengas muchos compromisos de pago, que el dinero no te alcanza, comienza a dormir tranquilo, creyendo que como tú estás cumpliendo con los principios del Señor en su palabra, Él va a hacer todo lo que ha dicho que va a hacer para tu vida. Y verás la mano de Dios obrar. Hay gente, y mira, lo peor de todo es que el tiempo va pasando, y sabe que Dios está sentado tranquilo, esperando a que tú acciones, y el tiempo te va pasando. Cuando ya ves, te bajan el break de allá arriba, te va, y hay que comenzar los problemas grandes. ¿Cuántas cosas hay que tú tienes que recibir si tú cumples con la palabra de Dios? Aleluya. Ponte de pie. El diezmo nos entra en la economía del reino, mientras que las ofrendas desatan la abundancia de esa economía para nuestra vida. Si tú tienes problemas en tu corazón, yo te puedo pasar un año hablándote de eso, de la palabra, y nunca lo vas a creer. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. O sirve a Dios o a la riqueza. Pero oye qué interesante, la riqueza es un señor para cierta persona. Cuando tú no cumples con los principios de los diezmos y las ofrendas, el dinero es un señor en tu vida. Y el Señor es el que dirige. ¿Por qué Jesucristo es el Señor de nosotros? Porque Él es el que nos dirige y a Él es que honramos. ¿Por qué el dinero es un Señor en tu vida? Porque tú no traes los diezmos, no traes las ofrendas. Tú haces lo que tú quieras con tu dinero, creyendo que este dinero es tuyo. ¿Me vas a entender? Entonces es tiempo, y yo pienso que este es un buen momento para tú comenzar a introducirte en el reino de los cielos. Que comencemos a honrar a Dios con nuestros diezmos y con las ofrendas. Hay personas, yo recuerdo cuando yo comencé en estos caminos, un pastor me dijo a mí lo siguiente: mis hijos que están aquí, que me están escuchando, ellos saben qué hacer. En aquel entonces, yo era jovencito, cuando yo recibía mi sueldo, ¿usted sabe lo que yo hacía? Yo oraba a Dios, yo sacaba el diezmo y sacaba la ofrenda, y luego oraba a Dios y decía: Señor, muéstrame a quién tú quieres que yo ayude ahora. Y Dios me hablaba y me mostraba a alguien, y ese alguien yo lo llamaba y le decía: mira, Dios me dijo que te diera una ofrenda tal. Y esa persona lloraba por teléfono diciéndome: Ángel, justo ahora yo estaba orándole al Señor por un problema que tengo, y mira cómo tú me has llamado para darme lo que yo estoy necesitando. Y todavía hoy en día hay amigos de eso, que eso lo marcó a ellos, que yo agradezco lo que Dios hizo a través de nosotros. Y un pastor una vez me dijo: tú eres de los que van a repartir con liberalidad. Porque yo siempre calculaba, decía, tanto de diezmo, tanto de... El que hace eso, prepárate, que tus arcas van a ser llenas, porque Dios ve que todo lo que Él te da no es para tú tener más, es para tú ayudar más, que es diferente. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ya para despedirnos, tenemos tiempo encima.